Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos nuevamente con otro módulo. Semana activa, por lo menos para nosotros, y en lo que haya a información también, ¿no? Muchísima información durante Sí, esta semana. Bueno, hoy fue el día clave. Ayer o anteayer nos enterábamos de esto. Ayer en un módulo lo íbamos a adelantar y nos olvidamos en realidad. Hoy es el día clave porque hoy se cobró un reintegro, por decirlo de algún modo, en lo que hace a los docentes. El famoso descuento que generó tanta indignación, yo diría que absolutamente justificado por parte de los docentes de la provincia de Santa Fe. Bueno, hoy, a instancia de un acuerdo que se logró después del descuento con el gremio santafesino, estamos hablando de ANSAFE, se reintegró al bolsillo de los docentes. No solamente lo que se les descontaron por los días de paro ilegalmente, hay que subrayar esto, sino que también se le abonó el aumento que estaba previsto y establecido para este mes. El gremio docente emitió un comunicado, dice: luego de la aprobación de las actas paritarias de resolución de Asamblea Provincial de ANSAFE, desde la Comisión Directiva se realizaron todas las acciones para exigir el estricto cumplimiento de todos los puntos acordados. Este viernes, 14 de octubre, el gobierno procedió a la devolución de los montos descontados y el pago de la diferencia de aumentos correspondientes al mes de septiembre, o sea, mes terminado, ¿no? Desde ANSAFE ratificamos que no vamos a permitir ningún tipo de retención por lucha en los saberes de las y los trabajadores de la educación. Esto apareció en el parte de prensa en la mañana de hoy. Tenemos o estamos en línea con el secretario general del gremio docente en el departamento obligado. Ya hablamos una vez justamente en pleno problema, en pleno conflicto, Edgardo Cretas. Hugo El Clacoña para PNM lo saluda. ¿Cómo le va, Cretas? ¿qué tal, Hugo? ¿Cómo andás? Y bueno, buenas tardes, buenos días o buenas noches para ¿Cómo todos anda aquellos usted? que están. Aprenden rápido la forma de saludar, ¿eh? Y uno se va adecuando a Se va adecuando. Bueno, son los tiempos y los modos en la que la comunicación empieza como a tener estos formatos, ¿no? Alejado de los formatos convencionales, me parece que tiene como el diario la posibilidad. Uno va y abre la página del diario un mes después y la nota sigue estando ahí. No se va. A diferencia de otros medios que si no lo estás escuchando o viendo en el momento en que se producen, uno lo pierde. Tranquilidad, Edgardo, por lo de hoy. ¿Hubo reclamos por parte de alguna posible mala liquidación? Y en tal No, caso, ¿qué puntos se acordaron la última vez que hablaron con el gobierno de la provincia? bueno, mira, respecto a algunos reclamos, no. La verdad que nosotros todo lo que pudimos ver y chequear justamente con recibos de sueldo, algunas compañeras y compañeros que pasaron por el gremio y les pedimos los recibos para calcular en primer lugar, los descuentos no hubo problema porque en el recibo de sueldo que emitió el gobierno a través de nuestra intranet estaba la devolución completa tal cual se descontó, digamos. Pero lo que sí estuvimos calculando son el porcentaje, ese porcentaje de aumento que también se pagó en esta complementaria, que nos habían pagado el 8% en septiembre y faltaba el 12% para completar el 20 de septiembre. La verdad que estuvimos haciendo todos los cálculos y está todo bien liquidado, digamos, ¿no? Hay un solo problemita que hubo es con respecto a la antigüedad en algunos recibos de sueldo, que eso se soluciona para el mes que viene, digamos, pero es algo menor, digamos, ¿no? Pero también eso ya va con solución. Así que, bueno, el primer paso, de acuerdo con la última paritaria, podríamos decir que se ha cumplimentado. Sin mayores, digamos, sobresaltos. Uno siempre está a la expectativa y uno siempre tiene las dudas, ¿no? De cuando hay descuentos, cómo van a ser esos reintegros, ¿no? Entonces, está esa preocupación latente, ¿no? No solamente en el gremio, sino también en las propias compañeras y compañeros en las escuelas. Hasta que no tenés el recibo de sueldo con el monto de devolución, no tenés la seguridad, digamos, y la certeza de que esto va a estar bien hecho. Bueno, por fortuna, digamos, tal cual fue descontado, fue devuelto. Así que en ese sentido, podríamos decir que el gobierno cumplió su primera parte del acuerdo paritario. Ahora vamos con la segunda parte de este acuerdo paritario, que también nosotros ahí sacamos un comunicado de prensa justamente hoy, cerca del mediodía, donde empezaríamos a trabajar la segunda parte del acta paritaria, que tiene que ver ya con las condiciones de trabajo y carrera docente. Ahí el gobierno confirmó hoy ya que la semana que viene se constituyen lo que se llaman
mesas técnicas de trabajo para trabajar cada punto que también está en el acta paritaria último firmado. Así que también vamos avanzando en ese sentido y ahí vamos a empezar a trabajar temas muy importantes para la docencia santafesina que tienen que ver con la carrera docente, con el puesto de trabajo y que tienen también que ver con en algunos aspectos con lo salarial. Así que también expectantes por eso, por esas mesas técnicas, donde también, además de la mesa técnica con el gobierno, también esto en algunos puntos significa un gran trabajo hacia el interior del sindicato con la base docente, donde seguramente estaremos debatiendo y consensuando lo que se llaman borradores de convocatorias. Nosotros ahí tenemos dos convocatorias importantes. La primera y la más importante tal vez tiene que ver con todos los concursos de ascenso. Y ahí vamos a empezar a trabajar la convocatoria de estos concursos de ascenso, porque hay que elaborarlas y hay que, digamos, llevar una propuesta gremial. Y cuando hablamos de concurso de ascenso estamos diciendo a todas aquellas compañeras y compañeros que van a rendir por oposición para ascender a cargos directivos. La idea es comenzar a trabajar fuertemente primero con el nivel secundario, que es el que viene, que es un concurso que estaba previsto para el 2018, pero que el gobierno anterior podríamos decir, lo congeló, así que ahora se lo retoma. A pesar de que va a haber concursos de ascenso en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, la idea es empezar fuertemente a trabajar con ese, para que salga primero, porque es algo que ya había comenzado, y por supuesto ir avanzando con todos los concursos de inicial, primaria, especial y también de superior. O sea que un gran avance en ese sentido, porque quien recorre las escuelas sabe que la mayoría de las escuelas, hoy por hoy, los equipos directivos, todos son suplentes, digamos. No hay muy pocos equipos directivos que podríamos decir que tienen la titularidad. Así que esto hace a la calidad educativa, ¿no? Digamos, tener estabilidad laboral particularmente. Claro. ¿Cuánta gente, no quiero decir en negro porque no es tan así, pero que no están titularizados, gente que reemplaza, digamos, ¿cuánta gente o que está en carácter de reemplazante? ¿Tienen algún valor, alguna estadística sobre el particular? Y ahí hay que hacer dos lecturas. Uno es la planta permanente de las escuelas, digamos. Ahí, hoy por hoy, la mayoría es titular. La mayoría está titularizada, digamos, porque recordad que tenemos concursos de ingreso a la docencia, en inicial, primaria, especial todos los años, en secundaria cada 2 años, si bien atrasado un poquito el de superior, que es otro de los temas que también se van a trabajar en esta mesa paritaria, en estas reuniones técnicas, terminar el concurso de ingreso en el nivel superior en las carreras que aún quedaban pendientes. O sea que hoy la planta permanente de la escuela, de los cargos de base y las horas de base, la mayoría son titulares, porque bueno, tenemos desde ya hace bastante tiempo periodicidad en lo que tiene que ver el ingreso a la docencia, ¿no? Como titulares. Por supuesto que siempre hay un número de reemplazantes que tienen que ver con licencias de los titulares. Sí, claro. Pero hay algunos cargos que, algunos cargos que justamente por falta de blanqueo. ¿El docente en este momento está recibiendo el pago de alguna cifra o un porcentaje en negro? Digo, porque alguna vez pasó eso, ¿no? Queda pendiente un ítem que es el 458 en el recibo de sueldo, que es el ítem que quedó de la paritaria del 2020-2021, donde también en esta reunión, en este último acuerdo paritario, ese ítem se va a blanquear con el salario del mes de octubre. O sea que a partir del salario de octubre vamos a tener todo el salario en blanco. También es un gran avance, digamos, ¿no? Porque la verdad que... Eso impacta en la caja previsional, ¿no? Claro, en la caja previsional y en el IAPOS. Mira. Son los dos, digamos, los descuentos de ley que... claro, pues se graba sobre el total del blanqueo. Sobre el total, sí. Y la verdad que, bueno, en su momento este ítem era importante, lo que también desfinanció el IAPOS. Pero bueno, el IAPOS tiene otra problemática que también hay que discutir. Cretas, ¿esperaban el resultado positivo de esta consulta? Digo, si me permite el término. No soy gremialista. Uno tenía la sensación de que los docentes iban a votar en contra. Y entre otras cosas, por ejemplo, porque el descuento fue abusivo, y entre otras cosas porque, a ver, más allá de que estaba el compromiso de la devolución, cobraron hoy 14, tengo entendido, mucha gente pagó el alquiler atrasado, pagó la tarjeta atrasada, pagaron servicios atrasados, con
algún gravamen que se le habrá cobrado por pagar tarde, se perdió plata. ¿Qué lectura hace de que los docentes, frente a una controversia compleja, digamos, que han vivido, sin embargo, se haya pronunciado por la positiva? Y ahí hay que hacer dos lecturas. En primer lugar, una es, en primer lugar, lo vuelvo a reiterar, la vez pasada lo dijimos, todos, la totalidad de la docencia santafesina evaluaba esta propuesta salarial como insuficiente. En eso acordábamos todo. Ahí, bueno, después, al momento de empezar a debatir cuál era el mejor camino para poder avanzar, recordar que en una primera instancia vino el rechazo y en una segunda instancia, en esa última paritaria, se vino la aceptación. Por supuesto que ahí tenés de por medio el peso de los descuentos sobre la espalda de las compañeras y los compañeros docentes, que son sostén de familia, y que muchas veces con su salario tienen, como vos decís, ¿no?, todo lo que es impuestos, alquileres y todo lo demás. Pero bueno, también tiene que ver con nuestro propio trabajo docente, el tema de sostener o aguantar, entre comillas, ¿no?, paros tan largos, digamos, ¿no? Y me refiero a lo que tiene que ver con la educación. A ningún docente deja de preocuparle tantos días de paro. Ningún docente deja de preocuparle que estemos llegando a final del año y uno tiene que empezar a pensar en sus estudiantes, cómo van a promocionar, cómo van a transcurrir, cómo van a terminar este periodo. Y todo eso va influyendo, digamos, en la definición después de un docente. Y por supuesto, tal vez la mayor parte tiene que ver con lo salarial y con el descuento, con la necesidad de la devolución de esos días para poder afrontar los gastos, ¿no? Pero todo influye. Y después también la misma comunidad, ¿no? En los últimos, nosotros veníamos bien con la comunidad, pero ya en las últimas 2 semanas de paro, ahí no estamos, que la comunidad empezó a aflojar un poquito, digamos, el apoyo que nos venía dando. Entonces también eso empieza a incidir, porque la presión de los padres está, la presión de la comunidad está. Entonces podríamos decir que son un combo de cosas que hacen que las compañeras y los compañeros al momento de votar en la escuela hayan optado por la aceptación, y también porque la propuesta paritaria en lo salarial, si bien no modificó los porcentajes, tenía 2 aspectos interesantes. Uno era el blanqueo, que lo veníamos pidiendo hace bastante, y otro es que está bien clara en el acta paritaria la fecha de reunión, que es el 1 de diciembre, donde se va a evaluar ese último 5%, y la idea ahí sí es justamente adecuarlo a la inflación de este año, ¿no? Entonces ya no queda bien estipulado en esa acta paritaria que la próxima reunión no va a ser el año que viene como parecía, sino que va a ser el 1 de diciembre, que estamos ahí a un paso, ¿no? Entonces también los tiempos son cortos para volver a sentarnos a discutir, y nosotros como gremio evaluábamos que era necesario poder entrar en esa reunión con el gremio entero, saliendo de este conflicto, digamos, por decisión propia, y no por la decisión de que el paro se te partió y los compañeros volvieron a trabajar solo a la escuela sin que se haya aceptado la propuesta. ¿Qué esperan para diciembre? Era la última pregunta, se adelantó. Para diciembre lo que esperamos es recomponer el salario. Nosotros ahí ya vamos... ¿Cuánto necesitan para empatarlo? Y ahí vamos a tener certeza. Fíjate que nosotros al 1 de diciembre vamos a estar cobrando 72% de aumento, ¿no? Ya, cobrado en el bolsillo. De ahí para adelante hay que recomponerlo, que ya vamos a tener certeza cuánto va a ser la inflación de este año. Pero estamos hablando de entre 90 y 100%. Más o menos. O sea, estamos hablando de un porcentaje importante para recomponer el salario en el último mes del año. Y ese es el desafío y ese es el objetivo del gremio, digamos, ¿no? Por supuesto, como toda paritaria, no es que vamos, en la percepción mía, ¿no? No es que vamos a sentarnos y el gobierno va a venir a decir, miren, la inflación va a ser del 95, le falta tanto y le vamos a dar tanto. No, seguramente va a ser una negociación dura, como todas las negociaciones que tuvimos con este gobierno. Cristal, le agradezco mucho el contacto. No, gracias a vos. Bien, quedará a la espera de las negociaciones en el mes de diciembre con el gobierno de la provincia de Santa Fe. Habla de un 70 y pico %. Cretaz, y le tiene que empatar a la inflación, estamos hablando de un 96, 97, 100% de inflación, así que tendrán que discutir por 20 y pico de puntos para recomponer la inflación, que seguramente no se lo recompondrán en un mes, es un porcentaje muy alto. Seguramente lo van a prorratear hasta marzo, en 3-4 meses,
Y bueno, veremos a ver cómo... Y esto sienta las bases también de cómo va a comenzar el año que viene las clases, o cómo van a comenzar las clases el año que viene. Recordemos que el año que viene es un año electoral, es un año electoral. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. El eterno problema del comienzo de clases en la provincia santafesina. Lo voy a convidar con este pequeño video. Vamos a ver, el que va a hablar no es otro que un concejal de la ciudad de Reconquista. Walter Krenin, concejal de la Unión Cívica Radical. Nunca digo a quién pertenece el dirigente, el funcionario, a quien vamos a considerar o criticarlo o lo que fuere, porque digo, el partido no tiene por qué hacerse cargo a veces de algunas tonterías que dicen algunos. Pero en este caso tiene un tema puntual. ¿Por qué digo que es radical? Lo vemos y después lo analizamos. Tiene la palabra el concejal Walter Krenin. Gracias, señor presidente. Yo voy a ir por el archivo de este pedido y voy a fundamentarlo de la siguiente manera. Así como me parece mal cuestiones que realizaron los militares y deberían ser juzgados y todo eso, también está mal las bombas que metieron los montoneros y los jóvenes que mataron solo porque tenían un traje de militar o un uniforme. Y la verdad que esa parte de la historia no se cuenta solamente una parte. Está mal una cosa como la otra. Entonces, soy afín de que las cosas mejoren. Siempre es conveniente que el material de estudio o la formación de las personas lo hagan personas con incumbencia, y la incumbencia te lo da el estudio y la experiencia, cosa que acá para determinar en este ámbito nosotros carecemos. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal Walter Krenin. En la ciudad de Reconquista se presentó ayer, tengo entendido, sí ayer, incluso lo adelantábamos con Toti Díaz, una resolución pidiendo a un estamento del Estado que permita que en los colegios se reproduzca la película, otra película de Darín, que se llama 1985. ¿De qué habla la película? Bueno, habla de del juicio a las juntas militares. La recuperación de la democracia, recordemos, gana Alfonsín en el 83, 82, 83, asume como presidente de la nación después de un largo túnel oscuro, negro. Se dicen que fue la dictadura más sangrienta. Mira que en la Argentina hubo dictaduras y muchas, pero esta fue la dictadura más sangrienta que sufrió la Argentina y tuvo su par en distintos países latinoamericanos. En realidad, el Plan Cóndor significaba que toda Latinoamérica caiga bajo el imperio de las dictaduras militares que fueron financiadas por Estados Unidos por razones obvias, ya la conocemos, razones económicas básicamente. ¿A qué apuntan las dictaduras militares? Negociar con muy poca gente para extraerle, gente básicamente que no tiene poder político, que tampoco tiene poder, por eso sacan los tanques a la calle, para instaurar un poder a través del miedo, porque no hay forma de lograr consenso con eso, y de esa manera extraerles los recursos naturales que Estados Unidos y algunos otros países se han llevado prácticamente por 2 pesos. Prácticamente por 2 pesos. En ese momento, previo a la finalización de la dictadura militar, ¿se acuerda? La guerra de Malvinas, esa locura, ese suicidio, esa decisión de un borracho que estaba de presidente, otro genocida, Gualtieri, y al final de la dictadura, antes de entregar a la democracia, porque quienes estaban presos en la época del videlismo no solamente eran los presos políticos, era también la democracia, era también un sistema. Era también un sistema. Antes de entregar el poder al poder civil, a un Ricardo Alfonsín, 2 señores firmaron la estatización de la deuda. Hasta el 82 la deuda que tenía Argentina era privada, correspondía a empresas, particularmente empresas que ni siquiera eran argentinas. Y había algunas empresas argentinas, como por ejemplo Vicentina. Vicentina le venimos pagando deudas hace rato, ¿no? Y la otra gran parte de las deudas eran multinacionales, bancos, y la mayoría extranjeros. O sea,
estatizaron una deuda que era privada, la hicieron pública, tuvimos que hacernos cargo todos de esa deuda, y la terminó pagando Néstor Kirchner en el 2006-2007. ¿Se entiende? Así se entregó la dictadura. Cuando asume Alfonsín, una de las decisiones que tomó en carácter de primer mandatario, en la recomposición de las estructuras sociales, políticas, institucionales, para fortalecer una democracia embrionaria que volvía a renacer, era el juzgamiento a las juntas militares que eran responsables, entre otras, de 30.000 desaparecidos, muertes, torturas, bueno, todo lo que conocemos. Una deuda de 52.000 millones de dólares que no se sabía dónde estaba la plata, porque la Argentina siguió siendo pobre. La ruptura de todo el tejido industrializado que tenía la Argentina se destruyó. Cuando asume Alfonsín, asume con una deuda espantosa, una inflación galopante, una deuda impagable, un país destruido en lo económico porque no tenía industrias. Los militares se habían encargado de destruirla. Mejor dicho, Estados Unidos, a instancia de los militares, lograron destruir todo el tejido industrial. Un país desindustrializado, ¿sí? Bueno, el primer paso para fortalecer eso era juzgar a los señores que, entre otras cosas, no se los juzgaba por responsabilidades políticas, sino por responsabilidades civiles, por matar gente, por destruir, por matar gente, por perseguir gente, por lo que fuera. Detalle que ya todos conocemos. Bueno, refleja eso la película. Pone yo no vi la película, la adelanto, pero pone en la escena a dos fiscales que fueron los dos fiscales más importantes en ese momento, que lograron, primero, probar que los militares fueron culpables de tamaño genocidio y luego meterlos en cana, ¿sí? Después vino la obediencia debida, Alfonsín tuvo que retroceder en chancleta, pierde poder político, se va licuando su poder, termina el mercado con el menemismo ya consagrado, se lo llevan puesto. ¿Se acuerda de todo ese proceso? Bueno. ¿Quiénes financiaron el golpe de mercado que lo lleva puesto Alfonsín? Bueno, los mismos tipos que eran los que mandaban en la dictadura militar, los distintos bancos internacionales, las grandes empresas internacionales, sociedad rural y demás. Previo, 3 meses antes de haberlo tumbado Alfonsín, el mismo presidente fue silbado. ¿Se acuerda aquel proceso que fue silbado y no lo dejaron hablar en la sociedad rural? Bueno, le estaban diciendo que ya le quedaba poco poder, porque los verdaderos dueños del poder en la Argentina son esos muchachos. No es el presidente que usted vota ni el gobernador, son estos muchachos. Y en aquel momento tenían mucho más poder del que tienen hoy, pero mucho más poder. Bueno, había que juzgar a las juntas militares, que fue el primer importante paso para restablecer la democracia. ¿Por qué es importante esto? Porque un país que no tiene justicia, muchachos, no puede ser un país serio. No podemos convivir con genocidas que son responsables de matar gente. Bueno, esa película pone en valor el trabajo excelente, según lo que escucho de algunos críticos, que fueron dos fiscales que pusieron en entrereja a los Videlas y a todos los personajes que venían atrás. Es decir, el Estado de Derecho, la democracia, le dio a Videla la posibilidad de ser juzgado en un tribunal conforme a derecho y condenarlo. Cosa que los Videlas no hicieron. Con lo que supuestamente, como habla Krenin, habla de los montoneros que ponían bombas en las escuelas y demás. Supongamos que eso es cierto. Yo la verdad que no tendría altura intelectual y moral para negar que algún loquito por ahí pudo haber hecho una cosa así. No soy negacionista. Ahora, si hubo un loquito que hizo cosas como esa, como salir a poner bombas en las escuelas, matar gente, o bajar militares simplemente porque tenían un uniforme, eso se llama subversión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero más allá de eso, el Estado, en un Estado de Derecho, tiene que actuar con las armas conforme a garantizar como mínimo un juicio justo. Es decir, detener a los tipos que hacen eso, ponerlos en un tribunal, juzgarlo y meterlos en cana. ¿Qué hicieron los Videla? ¿Qué hizo el poder genocida? No pasó por la justicia. Los detuvieron, los torturaron y los mataron, sin justicia. O sea, no había un Estado de Derecho.
Si hubo montoneros, o como quiera llamarle, que ponían bomba en las escuelas, llamados subversivos, el Estado como tal no puede accionar del mismo modo, alocado, sin garantizar absolutamente nada, y hacer exactamente lo mismo, con la misma altura moral y con la misma estratagema que hacían esos loquitos que ponían bomba. Esa es la diferencia entre un loquito que pone bomba en las escuelas y un Estado que juzga a quienes pasan la línea que limita o determina el límite desde un código penal o procesal que se llama justicia. En la época de Videla no hubo justicia. ¿Sabe lo que hacían los Videla, como todas las dictaduras? Lo primero fue cerrar el Congreso de la Nación. O sea, no había Cámara de Diputados, no había Cámara de Senadores. Fue lo primero que pasó. Segundo, es cooptar la justicia, porque la justicia no existía en la época de Videla. Y tercero, es cooptar los medios de comunicación. Es decir, de estar hoy Videla, que es que defiende Walter Krenin, no habría Consejo de Reconquista porque es lo primero que cerraron los militares. Estos dichos de Krenin, que obedece a la teoría de los dos demonios, es decir, un loquito que ponía bomba en las escuelas tiene la misma responsabilidad que un señor que en nombre de la presidencia y representando al Estado puede matar o torturar y matar sin pasar por la justicia. Tiene el mismo nivel de responsabilidad. No, Krenin. No hay punto de comparación con eso. La teoría de los dos demonios, o sea, es algo que se volteó hace mucho tiempo. Hay que ser muy poco dotado intelectualmente, muy poco comprometido con tu historia, con la historia de tu país. Hay que ser muy miserable para comparar las responsabilidades civiles de un loquito que ponía bomba en las escuelas con un presidente y un Estado que actuaba en consecuencia del mismo modo que los loquitos que pretendían neutralizar. Eso no hace un Estado. Pero la democracia con Alfonsín, a Videla le dio la oportunidad que Videla no le dio a nadie. La democracia a Videla le dio la oportunidad de ser juzgado por un tribunal con ejercicios fundados en ley y meterlo en cana como corresponde. A Videla no lo torturaron, a Videla nadie lo mató, no lo tiraron de un avión. Lo detuvieron como una persona respetando sus derechos y sus garantías, se lo juzgó en la justicia y se fue preso y terminó en una cárcel común como cualquier hijo de vecino. Ese tratamiento que le dio la democracia, que le da el Estado de Derecho, Videla no se lo dio a nadie. Esa es la diferencia entre un loquito que ponía bomba, si es que existió esto, y un Estado que pretende regular, que pretende equilibrar, que pretende protegernos con acciones que se parecen mucho o son exactamente iguales que los loquitos que pretende enjuiciar. Cada quien en un país, en un Estado de Derecho, que comete una infracción, tiene que ser juzgado por la justicia. No puede ser juzgado por un loco, llevarlo a una celda o a un lugar clandestino, torturarlo, luego matarlo y hacerlo desaparecer. Eso no corresponde. Por eso se dice que el videlismo puso en marcha el terrorismo de Estado. No es lo mismo el terrorismo de Estado que una célula terrorista de 4, 20, 70, 80 personas que salen a hacer algún desastre, algún desmán en la sociedad. No es lo mismo. La famosa teoría de los dos demonios. Este muchacho, que es muy joven, evidentemente, yo me pregunto, ¿dónde se formó Krenin? Y me pregunto qué va a hacer el radicalismo con este muchacho. La escuchabas, la presidenta de la UCR, de la Ciudad de Reconquista, hablaba no hace mucho de tener un tribunal de ética. Bueno, veremos a ver qué pasa con Krenin. Desde acá, desde este humilde foro, lo que pedimos es que al señor Krenin, al concejal Krenin, se lo expulse del Consejo Deliberante de la Ciudad de Reconquista. No puede la democracia, la historia, los 30.000 desaparecidos, inocentes, que fueron torturados y muertos por estos genocidas, seguir soportando discursos como estos, que uno lo puede tolerar en la cancha de fútbol, en una esquina, lo puede tolerar en la plaza, hasta le digo en un café. Pero un tipo que detenta un cargo público en representación de la gente, siendo beneficiado con un sistema que se llama democracia, decir esta barbaridad, es cuanto menos condenable, y pedir la urgente expulsión de ese lugar que dignamente ocupa, o que ocupa esa dignidad, mejor dicho, que se llama Consejo Deliberante en la Ciudad de Reconquista. Es una vergüenza para la democracia, es una vergüenza para la institucionalidad, es una vergüenza para la Unión Cívica Radical tener estos personajes
representando al propio partido. ¿Por qué digo que Krenin es UCR? Porque el señor Raúl Ricardo Alfonsín, el que tuvo la dignidad y las pelotas de llevar adelante un proceso, pero muy jugado en aquel momento, porque no se tenía el poder que hoy tiene el presidente. En aquel momento estábamos todos viendo a ver hasta cuándo duraba la democracia. ¿Y qué hizo Alfonsín? ¿Qué hizo Alfonsín? Puso a la justicia, como corresponde a un Estado de Derecho, para enjuiciar a estos delincuentes y a estos genocidas. No tuvo revanchismo, no hizo lo mismo. Llevó adelante un proceso, insisto, el fortalecimiento de una democracia embrionaria, utilizando los resortes y los poderes del Estado como corresponde. Esa fue la gran dignidad que tuvo este hombre, que se llamó Raúl Ricardo Alfonsín, el que tiene, pero le puedo asegurar que yo, siendo peronista, tiene todo mi respeto. Todo mi respeto. ¿Adhiero a quien dice es el padre de la democracia? Obviamente que sí. Obviamente que sí. Entonces, en memoria de ese gran hombre, con el que ayudamos a recuperar la democracia, con la que se hicieron los primeros pasos para fortalecer esta democracia que tanto nos costó, no saliéndose de lo que corresponde, utilizando los poderes y los resortes del Estado como corresponde, no teniendo revanchismo, no teniendo odios, enjuició a estos genocidas. Raúl Ricardo Alfonsín fue Unión Cívica Radical. Por eso identifico a Krenin con la Unión Cívica Radical. Krenin no es digno de ser radical, no es digno de ser político, no es digno de estar sentado en ese lugar, es una vergüenza. La pregunta es hasta cuándo la democracia, la memoria y la dignidad de este pueblo va a seguir soportando los discursos de estos personajes. Me dirán ustedes de Ocampo, Cracoña, ¿qué tiene que ver? Soy de Ocampo y pertenezco al Departamento General Obligado, cuya cabecera de departamento es Reconquista. Entonces tengo derecho a exigir en esta institucionalidad y en esta democracia no seguir soportando los discursos de estos personeros, de estos personajes, que me cabe una enorme pregunta, porque digo, si habría un concejal de 60, 50, 60, 70 años, uno hasta puede entenderlo. Lo que vimos es un muchacho joven, nacido en democracia, formado en democracia, mimado por la democracia, tiene la suerte de haber sido votado para ocupar ese lugar en democracia, y sigues poniendo en valor y justificando el genocidio de estos personajes que no solamente mataron gente, nos endeudaron en una deuda impagable, destruyeron todo el aparato productivo de la Argentina, nos vendieron como patria. Unos atorrantes, unos delincuentes, genocidas y encima traidores a la patria, y que un pibe de la edad de Krenin lo siga defendiendo es algo que no alcanzo a comprender muy bien. Digo, espero que las instituciones reaccionen frente a esto, espero que la Unión Cívica Radical tome carta en el asunto, porque no puede seguir teniendo un personaje como este sentado en la banca, en una banca, que hay que dignificarla, Es muy difícil poner en valor un respeto que va y viene con un partido centenario como la Unión Cívica Radical, habiendo tenido un presidente de la estatura intelectual y moral de Raúl Ricardo Alfonsín, y que en nombre de toda esa historia tengan este personaje sentado en una banca en el Consejo de la Ciudad de Reconquista, ciudad cabecera del Departamento Obligado. PNM, realidad, análisis, notas y testimonios. PNM, semanario editorial, redes digitales. PNM, con Uber Cracoña.